lado, armados y con bayonetas, caladas las bayonetas, y eso ya nos dio mucho miedo. Estábamos viendo eso y yo estaba filmando todo eso cuando siento que me agarran del cuello y me tiran al piso. No nada más a mí, como a toda la gente que estaba ahí, no nos habíamos dado cuenta que había mucha gente que no conocíamos, unos 30 o 40 personas que inmediatamente pusieron un guante blanco en la mano izquierda y lo levantaron. Y ellos fueron los que nos tiraron al piso, a mí me agarraron la cámara y la azotaron y la golpearon, y a todos los demás encima de ellos. Todos estábamos tirados y la gente encima de los del Batallón Olimpia, que después supimos que era el Batallón Olimpia, estaban encima de nosotros. Pero pasó una cosa muy, muy extraña. Empezamos a oír cómo silbaban las balas dentro del mismo recinto, y empezamos a oír cómo el jefe del batallón llamaba, pero a gritos: no disparen, tenemos controlado todo aquí, no disparen para acá, porque ya había heridos, ya había muchos heridos ahí dentro del grupo de nosotros, que ya estábamos tirados, pero las balas rebotaban, y ya, nos dejaron de disparar. Estuvimos ahí ¿qué le diré? No recuerdo bien exactamente, pero más de una hora, así con la gente encima. No se levanten, pero puras groserías, no crea que palabras finas de mucho menos, no, puras leperadas. No se levanten, aquí están, encima la gente de nosotros. Y desde entonces nos formaron. A ver, fórmense. Y nos pusieron así en medio, ellos a los lados y bajando las escaleras. Y cuando bajábamos las escaleras, vimos cómo subía otro grupo con puros muchachos hacia las azoteas. ¿Qué hicieron con ellos? Yo supongo que los ejecutaron arriba. Y nos metieron en un lugar abajo del edificio donde había mucha agua. Yo me acuerdo que tenía el agua como a la cintura, a las rodillas. Pero de ahí podíamos ver, yo veía la iglesia de Tlatelolco y cómo llegaban los camiones del ejército con las lonas, se estacionaban en reversa, echaban los cuerpos, tapaban ese y se iban, y llegaba otro camión. Estuvimos viendo todo eso, nos tuvieron ahí hasta la 1 de la mañana, más o menos. Yo calculo 1, 2 de la mañana, y ya nos sacaron. Nos llevaron por la parte de atrás, por las calles de Reforma, hasta lo que es Peralvillo, y había una tienda de Viana y compañía, me acuerdo muy bien, en la glorieta de Peralvillo, y ahí nos amenazaron, nos dijeron: ustedes no vieron nada, y si tenemos sus direcciones, tenemos sus filiaciones, si algo dicen de lo que se pasó, vamos a ir contra ustedes. Y ya, nos dejaron ir. Y después de eso cambió. Ese hecho es un parteaguas. México ya no fue igual a partir de ese momento. Ya no fue igual. Inclusive, personalmente, yo era un hombre del sistema. Yo trabajaba para el sistema, me pagaba el sistema, trabajaba para ellos, pero en ese momento todo lo que yo traía dentro, que para mí era lo normal y lo adecuado, cambió completamente. Lo que vi cambió mi manera de pensar. Y dije: no puede ser. Estamos viviendo en una furia desencadenada. Y sobre todo, el gobierno no presentó nunca ningún diálogo. El gobierno lo que quería era sofocar. Estábamos a una semana de la inauguración de las Olimpiadas. Entonces trataba de acallar cualquier problema que hubiera. Y yo recuerdo muy bien que, pues, a partir de ahí cambió todo. Cambió la manera de pensar para muchos, entre ellos a mí me pasó. Y México no volvió a hacer lo mismo. Yo recuerdo después, mucho tiempo después, era yo fotógrafo del noticiero Politécnico y me tocaba ir a las graduaciones en las escuelas. Y yo recuerdo que pasaban lista de los que iban a recibir sus papeles, su graduación, y llegó un momento en que decían un nombre y no se paraba nadie y venía un aplauso, era uno de los desaparecidos, pero fueron muchos, mucha gente murió ese día. Yo iba con un compañero, Pedro Candor,
fotógrafo también. Y ya cuando lo encontré, digo, ¿qué hiciste? ¿No viste lo que pasó? Dice, ¿qué hiciste? Yo corrí, dice, me metí abajo de un coche y no me moví. Estuve ahí 6 horas abajo de un coche, viendo todo lo que pasaba. Y desde luego, pues los soldados limpiando y gente civil limpiando, llevándose los cadáveres, tratando de limpiar la sangre, amedrentando a los vecinos que habían abierto las ventanas y todo. O sea, una cosa horrible. Y México, a partir de ese momento, ya no fue el mismo. Para bien, ¿eh? Para bien, porque la gente tomó conciencia y es que se fueron contra lo más vulnerable, que son los estudiantes. El estudiante no tiene ambiciones, no tiene necesidad de entregarse a nada. El estudiante piensa nada más, razona y va viendo hacia adelante, pero no tiene, es muy vulnerable por eso. Entonces, pues acabaron con una generación de mucha pelea. Y lo peor de todo es que después fuimos viendo cómo la gente que manejó la huelga se convirtieron en el sistema, entraron en el sistema. Años después, muchos años después, trabajaba yo en la reforma agraria y uno de mis compañeros, de los dirigentes del movimiento, era Sócrates Amado Campos Lemus, pero ya no era el dirigente de huelga, era un funcionario público que andaba viajando por todo México y todo. Rosaluz Alegría, que después fue funcionaria, que fue secretaria de Turismo en el tiempo de López Portillo, siempre era el que manejaba la silla de ruedas de uno de los dirigentes principales, Marcelino Perello, uno de los principales ideólogos del movimiento. Entonces, pero después, ¿en qué acabó Rosaluz Alegría? Fue secretaria de Turismo y compañera sentimental del presidente López Portillo. Todos los que vivimos esa época, que quedamos muy pocos porque fue hace 56 años, los jóvenes que la vivieron, pues todavía bien, pero los grandes, las personas mayores como yo, como muchos otros más, me costó mucho trabajo aceptar venir a hablar de eso, me cuesta mucho trabajo hablar de eso. Me lleva a muchas cosas, pasé mucho tiempo tratando de aliviarme del corazón y aliviarme del alma, después de todo lo que vi, perdonar a las personas que cometieron esa atrocidad. Perdí a algunos amigos, algunos compañeros, y ya México no fue lo mismo. Para bien, para bien, porque a partir de ese momento nos dimos cuenta que había dos Méxicos. El México de la hipocresía, del robo, y el México limpio, el México limpio. México ya no volvió a ser el mismo, para bien, pero ojalá, Dios quiera, nunca vuelva a suceder un caso como esos. Y en este sentido, señor Gregorio, ya casi para finalizar, bueno, me gustaría saber un poquito